En este momento nos vamos a la primera comunicación, aquí en Feas Sucias y Malas, en Radiográfica. Es un placer darle la bienvenida en esta ocasión a Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros. Bienvenido, Daniel. Úrsula Asta aquí te saluda en Radiográfica. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Úrsula? Buen día. Buen día, muchas gracias por atendernos en esta mañana que tiene seguro muchas actividades. En primer lugar, nos interesaba hablar con vos para, bueno, hacer un balance. Venimos pensando con distintas compañeras y compañeros esta etapa política de la Argentina. ¿Qué reflexión trazarías? Bueno, creo que todos podemos coincidir de que es el peor momento en 40 años de democracia, en donde el nivel político de sus representantes de cada organización está en un nivel que no condice con la realidad y con la necesidad de... Pero bueno, creo que parte de la construcción, somos todos responsables, nosotros como dirigentes sindicales y los políticos, para hacer una autocrítica, ¿no? Tendríamos que sentarnos y hacer una autocrítica y ver cómo salimos de esta situación. No pasa por un candidato, sino pasa por, en general, todo lo que está pasando en la política. ¿Crees que es producto de un proceso? ¿Cómo encararías pensar quizás los últimos años de la Argentina y los aciertos y los errores, ¿no? ¿Qué faltó, no solo quizás de la dirigencia política, sino también del campo popular en su conjunto? Yo creo que, a ver, esta es mi perspectiva del lado de un dirigente sindical que no tiene la responsabilidad de gobernar ni de estar dentro de un partido político. Uh-huh. Eso me da una cierta libertad, pero más allá de eso, a veces yo no alcanzo a ver la realidad que tienen los partidos políticos. Desde hace mucho tiempo se subestima a la población con sus necesidades, ¿no? Entonces hay una guerra dialéctica permanente entre candidatos que en 4 años de mandato están peleándose permanentemente por una postura. Entonces me parece que en ese sentido, hasta que no se sienten todos los sectores, hay que recoger la herramienta que teníamos en los 60, en los 70, donde la política estaba muy bien definida y que todos tenían el mismo objetivo, que era sacar el país adelante, con diferentes sensaciones y diferentes estrategias, pero todos apuntando hacia un mismo lado. Bueno, hoy hay intereses totalmente contrapuestos. Algunos hacen el juego hacia intereses extranjeros, otros hacia intereses particulares de cada candidato. Bueno, el resultado de toda esa basura política es lo que hoy tenemos como alternativa para que nos manejen el gobierno en los próximos años, que es preocupante, ¿no? Es decir, hoy pensamos de que los partidos políticos son equipos de fútbol, entonces la gente no dimensiona cuál es la gravedad de votarle por ejemplo, en lo que a mí me respecta y en lo que yo defiendo, que es la clase trabajadora, a un político que claramente le quiere sacar los derechos y las herramientas que hoy tienen los trabajadores, más allá de que algunos no la usen, porque si tenemos el 40% de pobres, de los cuales en su gran mayoría son registrados, creo que es una responsabilidad muy grande de la dirigencia de que hoy sus trabajadores quieran votarle a un mesías político que no existe. Daniel, Leonardo Martín te saluda, ¿cómo estás? Te consulto. ¿Cómo te va, Leonardo? ¿El resultado te sorprendió? Milei, en un escenario de tercios, ¿no? Pero en el primer puesto ahí muy ajustadamente. ¿Y qué sentís en los trabajadores aceiteros, en las charlas? ¿Qué clima sentís que se viene para las generales? Mira, me sorprendió en realidad todos los candidatos, ¿no? Salvo algunos que se han mantenido siempre en una misma posición, como Miriam Bregman. Después el resto, sí, es increíble que Patricia Bullrich tenga posibilidad de gobernar nuestro país cuando
en el 2003, aparte de ser la responsable, una de las responsables de lo que fue el 2001 con 38 muertes en todo el país, con un estallido social, que siga teniendo posibilidades de ser presidente, ¿no? Más allá de la incapacidad que demuestra permanentemente en sus declaraciones. Después que el peronismo elija a un candidato que ni siquiera es del partido. Y la otra es Milei, decir, Milei obviamente que fue la sorpresa no solamente en los números, sino en su postura de decirle a un trabajador que le va a sacar los derechos y que los trabajadores le voten. O sea, evidentemente tenemos una sociedad que está harta de todos los políticos. O sea, cuando... Bueno. Estamos en diálogo con Daniel Jofra. Triste porque todavía... Se había cortado un poquitito, Daniel, pero ahí te escuchamos bien. ¿Se cortó? Ahora te escuchamos bien. Bueno, es una cuestión de conexión, sí, me parece. Ahí vamos, si podemos reconectar con Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros, con quien estamos dialogando, un poco pensando la Argentina del presente, y en ese caso él estaba, hablando sobre las distintas candidaturas. Había mencionado a Patricia Bullrich, había mencionado a Sergio Massa. Ahí te tenemos de nuevo. Daniel, ¿nos escuchás bien? Sí, yo lo escucho perfectamente a ustedes. Ahora te retomamos perfecto. Adelante. Bueno. Estabas, hablando del candidato del peronismo que decías no es ni del partido. Claro, no del partido, se perdieron esa herramienta que que estaba diciendo anteriormente, que es la democracia dentro de un partido, ¿no? Es decir, en donde sus afiliados, donde sus militantes piden por un candidato. Bueno, este candidato vino puesto desde arriba y esos son los resultados de las elecciones, ¿no? Es decir, no tenemos un candidato genuino dentro del peronismo. Y bueno, los otros, como te decía, Patricia Bullrich, una persona que fue responsable en el 2001 de la crisis social que desató, y que como consecuencia de esa crisis hubo 38 habitantes de nuestro país muertos. Entonces, me parece que, el fenómeno Milei, que no es un fenómeno, es la antipolítica, la antidemocracia, y sin embargo, en su pronóstico para lo que va a ser como gobierno, dice cosas en contra de los trabajadores, y sin embargo los trabajadores lo votan. Bueno, eso es producto del hartazgo que tiene la sociedad hacia los políticos. Me parece que esto lo que debería hacer es sentarse y hacer una buena autocrítica de todos los partidos. Sí, Daniel, y Movimiento Obrero, ¿qué opinión tenés de los posicionamientos, por ejemplo, de la CGT, organización a la que ustedes pertenecen? Bueno, ese es otro tema. Es decir, evidentemente la dirigencia sindical es la responsable de que tengamos pobres dentro de los trabajadores. Cuando antes uno buscaba trabajo para dejar de serlo, hoy es pobre trabajando. Entonces, esa responsabilidad que tiene la CGT y que no representa fielmente las necesidades que tienen hoy los trabajadores, es una realidad que hoy nos lleva a tener un movimiento obrero debilitado. A ver, yo creo, como dirigente sindical, no creo en un mesías político, sino creo en empoderar al movimiento obrero como lo era en los 70, en los 60, y enfrentar a cualquier gobierno que dentro de sus planos o dentro de su objetivo político no estemos los trabajadores. Parece que esa sería la verdadera representatividad, que es lo que reclaman más que nada los trabajadores y trabajadoras. Quería preguntarte, Daniel, por el sector. Sos el secretario general de la Federación, el nombre completo es Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón, afines
de la República Argentina. ¿Cómo está hoy el sector, más allá de los salarios particularmente, pero sí en la cantidad de personas que hoy trabajan en la Argentina en este sector, para tener un poco quizás el mapa particularmente? Mirá, la cantidad de trabajadores es alrededor de 20.000 trabajadores en todo el país, entre aceiteros y desmotadores. Obviamente que la agroindustria es un sector que últimamente, los últimos 20, 30 años, te diría, de que se han beneficiado con los distintos gobiernos. Claro. Hoy estamos en una situación en donde el problema climático con la sequía hizo que la producción de soja sea menor. Por eso se está trayendo mucha soja desde el Paraguay y del Brasil. Pero bueno, por suerte nosotros hemos aprovechado estos 20 años, casi 20 años de paritarias, y nuestros trabajadores y trabajadoras están bien, como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 de la Constitución, que lo quieren sacar, ¿no? Que es la definición del salario mínimo vital y móvil, claro, en donde uno tiene que ganar lo suficiente como para cumplir con esas 9 necesidades. Daniel, y este lunes va a haber una reunión por tema impuesto a las ganancias. Aceiteros es una, en ese sentido, afortunadamente digo, ¿no? En general es como una referencia en buenos salarios. Claro. ¿Qué opinión tenés acerca, bueno, no sé si o tenés información un poco más concreta de las modificaciones que puede haber con impuesto a las ganancias? Mirá, nosotros lo venimos reclamando desde hace mucho tiempo. Habíamos presentado un proyecto cuando en su momento Sergio Massa, el candidato de Unión por la Patria, era diputado o presidente de la Cámara de Diputados, para que eximiera a los trabajadores del impuesto a la ganancia. En ese momento no tuvimos ningún tipo de resultado, lo único que hicieron subir el mínimo no imponible. No sé cuál es el carácter de la reunión, nosotros no fuimos convocados, a pesar de que fuimos los primeros en conseguir de que la FIP deje de lado algunos ítems que hacen que el sueldo se eleve, el porcentaje por turno, la antigüedad. Bueno, hay muchos ítems que si uno ve la letra chiquita se va a dar cuenta de que hay trabajadores de 30 años de antigüedad que tal vez cobran lo mismo que un compañero que recién entra. Mira. Entonces, bueno, primero te digo, nosotros no fuimos convocados, pero a ver, si yo me tengo que reunir con Massa para pedirle que saque o para ver qué es lo que me dice sobre el impuesto a la ganancia, me parece que el movimiento obrero está en condiciones de exigirle a los políticos, porque es un beneficio directamente hacia la clase trabajadora, y la plata en el bolsillo de los trabajadores parecería que siempre genera inflación y en el bolsillo de los empresarios no. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Cuando un trabajador gana bien, consume, y ese consumo se traduce en producción, y esa producción en trabajo. Entonces me parece que de ese lado no le estamos pidiendo nada al gobierno, lo único que le estamos pidiendo al gobierno es de que nos baje el impuesto a las ganancias, que hay mucha plata para el bolsillo de los trabajadores. Daniel Jofra es el secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros. Te agradecemos este paso aquí por Radiográfica, por Feas Sucias y Malas, y la seguimos pronto. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Fuerte abrazo.